Señor Salvucci, yéndonos a otro tema que también está relacionado justamente con estas presiones, digamos, del lobby sionista, esta masiva visita de turistas israelíes y muchos de ellos que vienen después del servicio militar, obviamente porque el servicio militar es obligatorio en Israel, pero muchos de ellos militares activos y que de hecho hay declaraciones en la prensa de portavoces de Israel, por ahí por el año 80 me parece, en Argentina se habló de que algunos mochileros incluso estaban haciendo levantamientos topográficos, estudiando la zona. ¿Cuál es la aproximación que usted nos puede dar a eso? ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esto que ocurrió acá en Chile? ¿Y cómo se correlaciona también con el sionismo? En los intereses geopolíticos que puede tener Israel o bien el establishment angloamericano, Estados Unidos, junto con diversas ONG y fundaciones que hay. Acá tengo, por ejemplo, un periódico del año 2001 donde el señor Pedro Pablo Gutiérrez, que es abogado de Douglas Tompkins, él admite que Douglas Tompkins, que es un terrateniente que tiene miles y miles de hectáreas tanto en Chile y en Argentina, y que divide a Chile en dos, él dice acá, el abogado dice que Douglas Tompkins recibe financiamiento de ONGs que también reciben financiamiento de la Fundación Ford y de la Fundación Rockefeller. Entonces, prácticamente acá hay un interés también de la élite bancaria por apropiarse de la Patagonia. ¿Cuál es la información que usted nos puede dar al respecto? Mira, Matías, desde hace muchos años, en el caso mío, que soy mucho más viejo que ustedes, desde hace décadas que venimos investigando todo este tema y tratando de alertar a la opinión pública argentina. Debo admitir, con cierta tristeza, pero por dentro de todo con satisfacción, que en Chile, la opinión pública chilena es mucho más consciente de este problema que vos estás describiendo que la opinión pública argentina, que pareciera que siempre está mirando para otro lado. Vos citaste un par de ejemplos. Tú sabes que el diario La Nación de la Argentina es el equivalente de El Mercurio en Chile. Es un diario del establishment, nadie puede acusar, todo lo contrario, a La Nación de ser antisionista, es todo lo contrario, es muy prosionista. Sin embargo, el 5 de enero de 1986, en un artículo que llevaba el título "Estudian el asentamiento de una colonia judía en Santa Cruz", el diario La Nación informa como el portavoz de israelíes estaban realizando un relevamiento en la zona de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, ya que, comillas, este es un proyecto largamente acariciado y que cuenta con el aval de las autoridades argentinas, del año 86, que estaba Raúl Alfonsín como presidente. Como ocurre desde hace algunos años, el Calafate, la principal villa turística de la región, recibió en esta temporada a varios cientos de mochileros judíos quienes, según sus propias manifestaciones, realizan un relevamiento de la zona para estudiar el clima, la flora, la fauna y las riquezas potenciales del lugar. Según opiniones de los pobladores de la zona y de los mochileros, el relevamiento habría llegado a su fin con resultados favorables para establecer un asentamiento. Eso fue en 1986. En el año 2003, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el general Roberto Bendini, dijo en una alocución que dio en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, en una reunión privada, que le preocupaban estos diversos grupos de israelíes que pululaban por toda la Patagonia argentina. Parece que alguien le contó a la DAI, a la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, se hizo todo un escándalo mediático, se lo obligó a renunciar al general Bendini, o sea que las fuerzas sionistas en Argentina tienen el poder para obligar la ira del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino. Y nuevamente el diario La Nación, el 30 de septiembre del 2003, dice lo siguiente, y cito textualmente: "En cuanto a los israelíes, importa advertirlo, que los hay en la Patagonia, los hay. Se mueven en grupos, son jóvenes y hablan entre ellos en hebreo. Para más datos, una buena parte viene de la milicia. Acaban de quitarse el uniforme del ejército israelí, aunque sus planes de visitar el volcán Lanín, llegar a dedo hasta el lago argentino y eventualmente atravesar el país rumbo a Puerto Madryn, todavía necesitan ser aprobados por Ariel Sharon, que entonces era el primer ministro de Israel. Se trata de jóvenes de veintitantos años que toman vacaciones entre su salida del ejército y su posterior regreso a Israel". Esto lo dice justamente el diario del establishment argentino. Y es muy importante, con esto redondeo, porque son datos que a veces hay que tenerlos presentes para tener la correcta perspectiva histórica. El fundador del sionismo, el abogado vienés Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo, cuando escribe su libro fundacional que se llama El Estado Judío, por allá por el año 1896, hay un capítulo cuyo título lo dice todo. El título de ese capítulo es, cuando se pregunta dónde forjar ese futuro Estado sionista: Palestina o Argentina, y después aclara, ¿cuál elegir?
¿Palestina o Argentina? Y agrega, la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, de superficie inmensa, población escasa, clima moderado. La República Argentina, escuchen esto, la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio como para poder formar ese Estado sionista. Eso fue en 1896. Hagamos, y con esto termino, fast forward, como decíamos antes con los grabadores, al año 2002. Ustedes recordarán que en el año 2002 Argentina estaba inmersa en la peor crisis de toda su historia. Habíamos entrado en default de la deuda. Y escuchen esto. ¿Qué escribe el diario The New York Times, que es uno de los principales voceros del sionismo internacional? Un artículo el 27 de agosto de 2002 con el siguiente título: algunos en Argentina ven la secesión de la Patagonia como una solución al problema del pago de la deuda externa. Y termina proponiendo, lo hizo unos días después también la revista Newsweek, que si Argentina cediera la Patagonia a cambio de una quita enorme en la deuda externa, resolvería el problema. Con lo cual digo, pucha, pasaron 106 años en ese momento y la idea propuesta por Teodoro Herzl de que Argentina ceda su territorio a cambio de una compensación financiera, ahora la retoma el New York Times. Seamos conscientes que este tema no hay suficiente concientización, muchachos, porque lo vienen llevando adelante a lo largo de décadas y generaciones, pero que se está cumpliendo, se está cumpliendo. Y el plan... Ustedes, por ejemplo, estas personas que están comprando también tierras como Ted Turner o Henry Paulson, también con Goldman Sachs, que tenía tierras o tiene tierras en Tierra del Fuego, ¿usted piensa que también todo existe una especie de plan o alguna especie de colusión o algún interés, digamos, conjunto en comenzar a comprar estas tierras y digamos, mantenerlas ahí con el afán supuestamente del conservacionismo, del ecologismo? Pero absolutamente, y como no hay dos sin tres, termino dándote este dato nuevamente del diario La Nación. Cito La Nación porque es una fuente inapelable prosionista. El 3 de julio del 2005, La Nación saca una sección entera que tiene el siguiente título: Eduardo Elstein, el dueño de la tierra. ¿Y qué dice? Que Eduardo Elstein, que es el testaferro de George Soros en Argentina, uno de los principales hombres inmobiliarios en Argentina, etcétera, etcétera, es el mayor terrateniente en la República Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿pero quién es Eduardo Elstein? Bueno, Eduardo Elstein es miembro de la American Society de David Rockefeller y de William Rhodes, junto a Marcelo Midlin, un socio de él, y otros banqueros argentinos. A su vez, Eduardo Elstein es el presidente del Consejo Mundial Judío, nombrado por su anterior presidente, Edgar Bronfman, de las destilerías Seagram, miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Council on Foreign Relations. También se apropió del banco hipotecario gracias a Domingo Cavallo. También tiene socios a grandes sionistas terratenientes de Estados Unidos como Samuel Zell, Michael Steinhardt y otros más. Y muy importante, es uno de los más activos militantes en el movimiento ortodoxo judío Chabad Lubavitch. Con lo cual uno dice, bueno, empecemos a armar esta foto a través del tiempo, a través de la geografía, a través de quiénes son estas distintas personas que están especialmente escudadas detrás del ecologismo, como Douglas Tompkins, que se coordinan también con personalidades como los hermanos Benetton, que por ejemplo tienen casos como Joseph Lewis, el británico dueño de Planet Hollywood, que también el señor es judío, que construyó una pista en la Patagonia, casi sin que nos enteráramos, tan larga como la pista del aeropuerto municipal de Buenos Aires. Y uno dice, evidentemente se están posicionando, en vez de hacer una invasión abierta militar, que queda muy feo en los noticieros, lo están haciendo gradualmente a través de la adquisición. Y lo más terrible para Argentina y para Chile, que esto solo lo pueden hacer porque Chile y Argentina en los últimos 30, 40, 50 años han tenido gobiernos absolutamente acomodaticios, y en el caso de Argentina, y nombro el gobierno Menem, el gobierno Alfonsín y el gobierno Kirchner, gobiernos absolutamente traidores en contra del interés nacional, que solo parecieran estar al servicio de la finanza bancaria mundial y del movimiento internacional sionista. Ok, sí, un tema muy preocupante, y cabe destacar cómo reaccionan los medios de comunicación automáticamente tratándolo a uno de antisemita por digamos, emitir estos comentarios o presentar la preocupación, digamos, una preocupación de un ciudadano común y corriente de que pueda un ejército extranjero estar haciendo actividades, digamos, que son regulares en el país de uno. A final de cuentas se reduce a eso, o que exista interés extranjero de otros países, claro, por colonizar la Patagonia. Ahora, Matías, ¿tengo un minuto para hacer un comentario o nos quedamos sin tiempo? No,
Mira, yo te diría, porque ese tema sí, a mí la DAIA me acusó en determinado momento de virulento antisemita, por supuesto. Me dedicaron un informe sobre el antisemitismo, 12 páginas, que después lo tradujeron al inglés y lo colocó en su sitio la Liga Antidifamación de Estados Unidos y el Departamento de Estado norteamericano. Y yo en la demanda, que por supuesto la perdí, porque ningún juez iba a atrever a tomar el tema, hice un informe muy amplio donde en la parte medular dije lo siguiente: tenemos que distinguir entre 4 categorías. Primera categoría, el pueblo judío, que es una comunidad muy pequeña. Las propias cifras poblacionales de todos los entes judíos y sionistas hablan de que hay más o menos 16 millones de judíos en todo el planeta. Nada prácticamente, en una población de 7.000 millones. Ahora cuidado. Si solamente hay 16 millones de judíos sobre una población de 7.000 millones de seres humanos, quiere decir que solo el 0,2% de la humanidad es judía y que el 99,8% de la humanidad no es judía. Me pregunto, ¿el poder que tiene la comunidad judía se condice con esos números o quizás es excesivo? Segunda categoría, la religión judía. Una religión que no es militante, una religión que nunca golpea en mi puerta como hacen algunas otras para tratar de convertirme, una religión no intrusiva. Y yo creo que en el siglo XXI discriminar a alguien por su religión es absolutamente absurdo. Tercera categoría, el sionismo internacional, un movimiento político, ideológico, fundamentalista y racista, fundado en el siglo XIX, que en el caso de Argentina y Chile nos preocupa porque tienen el ojo puesto sobre la Patagonia. Y cuarta categoría, el Estado de Israel, una potencia extranjera que nació en base a organizaciones terroristas, porque el Irgun Tzvai Leumi, dirigido por Menachem Begin, el grupo Stern, dirigido por Yitzhak Shamir, ambos de los cuales luego fueron primeros ministros de Israel, y el Haganah, eran organizaciones terroristas que logran imponer a través del terror a sangre y fuego un Estado intruso en Medio Oriente. Es una potencia extranjera y nadie puede sentirse discriminado por antisemitismo porque, por ejemplo, yo o vos critiquemos al Estado de Israel. Es como si yo me molestara porque tú dijeras que Silvio Berlusconi es un desgraciado perverso y yo diría, no, yo soy italiano, siento que estás siendo anti-italianista, y yo mismo te diría, Berlusconi da asco. Bueno, y el gran enemigo, digamos, del gobierno mundial o de estas personas es justamente que estemos hablando de esto ahora, que estemos conversando, que estemos difundiendo la información. Y una de las grandes cosas que ha causado controversia en Estados Unidos es una ley que justamente censura contenido, o llama a censurar, digamos, o a cerrar aquellos sitios web que estén compartiendo cosas pirateadas, digamos. Es muy parecida a lo que está en China instaurado, donde las personas prácticamente no pueden estar libremente en Internet porque hay sitios muy controlados. Entonces acá Panto va a hacer la última pregunta con respecto a esa ley. Dale, Panto. Bueno, así es, como dice Matías, hay toda una controversia, toda una polémica generada no solamente en Internet, sino que también en medios de comunicación a lo largo de todo el mundo por esto de la ley SOPA. Diciéndolo en una forma más españolística, ¿cierto? Sin embargo, hay un tema muy importante que se relaciona con lo que hemos conversado. Por ejemplo, si hablamos de Chile, Chile tiene todo un conflicto con el pueblo mapuche. Este pueblo mapuche ha sido duramente atacado por parte de los medios de comunicación y por parte del gobierno. Incluso lo que pasó ahora último con los incendios forestales se le adjudicó a grupos protestantes por parte de mapuches, ¿ya? Entonces hay toda una campaña bastante negra, bastante oscura para poder dejar en jaque al pueblo mapuche a través de la opinión pública. Y obviamente eso significa de que la gente, nosotros, los ciudadanos que estamos en nuestra casa viendo la televisión, que estamos caminando por las calles, qué sé yo, tengamos un mal concepto de los mapuches. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el programa Mega Noticias, que es un programa de noticias de una cadena televisiva de nuestro país, realizó un montaje, y lo digo con todas sus palabras, en donde señalaba de que comuneros mapuches estaban disparando a los periodistas de esta cadena. Y lo digo yo, trabajo en sonido, entonces puedo determinar que todos los sonidos que se escuchaban de armamento, porque al final en ningún momento se mostraron a través de cámara, eran simplemente efectos de sonido. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de situaciones, podemos entender para dónde va el camino por parte de los medios de comunicación y también del mismo gobierno. El Internet es sumamente importante porque si no hubiese Internet, las personas solamente se quedarían con el pensamiento de la televisión, el pensamiento que expresa la televisión.
también el mismo gobierno y uno que otro diario, aunque podemos entender que en Chile no hay mucha cultura en cuanto al tema de la lectura. Por eso, acá todos estamos de acuerdo con que la ley SOPA no es una ley que nos pueda beneficiar, por el contrario, además hay un tema de que el aprendizaje que podríamos generar en base al Internet, que lo hemos venido generando hace mucho tiempo, se estancaría con la aprobación de esta ley. Más allá de eso, más allá de lo que ya se conversa, de lo que es común, ¿cuál es su visión, don Adrián, hablando de las posibles guerras que se pueden generar, de esta posible tercera guerra mundial que está, yo creo que a la vuelta de la esquina, y también de esta captura por parte del pueblo sionista a lo que es la Patagonia chilena argentina? Mira, has volcado muchos conceptos muy importantes.